después se cambió. Así que bueno, quizás hay algunas personas que todavía tienen el link anterior que se compartió y por eso no están ingresando. No sé si mañana va a ser el mismo Va a link o ser no, el mismo link, Santiago. ¿o no? Va a ser el mismo link va a ser. Terminación Ok, 46, no nos perfecto, olvidemos. perfecto. Bueno, Perfecto. eh, Bueno, así que los que así que lo que tienes que meter el micrófono, Santiago, ahí está, porque si no hay una cuestión ahí entre nuestras dos conexiones que acopla. Eh, Así que los que han compartido el link anterior, ya lo habrá dicho Santiago, pero lo vuelvo a decir, si van a compartir el link con sus conocidos, compartan este nuevo link que Santiago me compartió y que yo publiqué también en un grupo. Y bueno, vamos a dar inicio entonces al tema de hoy. Ustedes saben, el tema de ayer tuvo que ver acerca de lo que está a punto de suceder. El tema estaba pensado para no durar más de una hora, terminó durando 1 hora 40 y al final, en vez de haber menos conexiones, hubo más conexiones. Así que tendríamos que haber hecho que el tema durara 3 horas, así se conectaban muchas más personas. Bueno, es una broma, pero definitivamente eso es lo que sucedió. No estoy bromeando con lo que sucedió porque definitivamente lo que sucedió es que a medida que iba pasando el tiempo se iban conectando cada vez más personas. Algo, un milagro realmente. Bueno, ayer yo les mencioné, para las personas que no pudieron estar y para los que estuvieron, solo a modo de repaso, que Dios en sus profecías dejó claro qué cosas sucederían antes de la segunda venida de Jesús y estuvimos analizando algunas de esas cosas que sucederían, que la Biblia dice que serían principios de dolores, como profecías tocantes a cuestiones que tienen que ver hoy en día con el clima, con las cuestiones sociales, cuestiones políticas, como guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Todo eso sería principio de dolores, pero no debíamos dejar de lado que antes de todas esas señales, Jesús indicó claramente, mirad que nadie os engañe. Y luego, analizando en cuanto a estos engaños, vimos la conexión con el espiritismo, que aparece en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis 16, y bueno, varios otros textos de la Biblia, aparte de textos que analizamos de Elena de White, donde ella claramente habla acerca del espiritismo. Y yo les mostré ayer algunas de las cosas que están pasando en lo tocante a todo esto que acabo de mencionar, incluyendo el tema del espiritismo, pero les mencioné que todo eso sería lo que Jesús dijo que ocurriría, pero Jesús no va a venir por segunda vez hasta que no ocurra algo. Y hemos visto que lo que tiene que ocurrir es que el Evangelio tiene que ser predicado. Pero para ser predicado el Evangelio primero, la iglesia, que es la que lo va a predicar, que somos nosotros, tiene que recibir la lluvia tardía. Y para recibir la lluvia tardía tiene que permitirle a Dios prepararla. Sin esa preparación no hay lluvia tardía, sin lluvia tardía no hay predicación a todo el mundo y sin predicación a todo el mundo no hay segunda venida de Jesús todavía. Hemos visto también que la Biblia enseña que Dios está, por lo tanto, esperando. No es una espera pasiva, sino que espera por nuestras decisiones, pero es Dios el que está detrás de nuestras decisiones, ayudándonos a tomar las correctas decisiones. Y así como el labrador de la tierra espera el precioso fruto, bueno, nosotros somos el precioso fruto, la mies de la tierra que Dios quiere madurar, que aparece en Apocalipsis capítulo 14. Y entonces cuando eso ocurra y la iglesia esté suficientemente preparada, Dios la hará madurar finalmente a través de la lluvia tardía. Ahora, esa lluvia tardía, hemos analizado también, no solo madura, no solo termina de madurar a la iglesia, sino también al mundo para la cosecha. Unos serán llevados al granero de Dios, otros tristemente lo que obtendrán será la muerte eterna. Pero Dios no quiere eso, justamente por eso envió a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta ayer con la que quedamos es, ¿cómo Dios va a obrar en nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? ¿Qué deberíamos nosotros entender como iglesia? No solo como individuos, sino también como iglesia, que está conformada por individuos, para que la obra de Dios finalice en nosotros, a fin de que entonces la iglesia pueda recibir la lluvia tardía y pueda cumplir con la misión que Dios le ha dado, que es una misión de Dios realmente, para llenar la tierra de su gloria y entonces se cumpla la profecía de Mateo 24:14 y venga el fin. ¿Qué es necesario para esto? Y lo que es necesario que ocurra es lo que Dios quiso hacer
desde hace mucho tiempo, pero finalmente lo terminará haciendo cuando se den las condiciones dentro de su iglesia para que Él lo haga. Y esto es que su iglesia se humille de corazón, que reconozca su situación actual, la iglesia en la Odisea, la iglesia de la Odisea, la iglesia adventista. La Biblia enseña que si bien es la última iglesia que Dios tiene en este mundo, es un pueblo con muchos problemas de orgullo, los cuales Dios quiere solucionar. Y quiere solucionar para poder concedernos el poder del Espíritu Santo. Si no solucionara esos problemas y nos diera a sí mismo el poder del Espíritu Santo, si ahora somos orgullosos, imagínense en ese momento con el poder de Dios a nuestro alcance, resucitando gente. La gloria de quién, ¿a quién le daríamos la gloria? ¿Le daríamos la gloria a Dios o le daríamos realmente la gloria a nosotros mismos? Dios quiere que le demos la gloria a Él, por lo tanto tenemos que permitir que Dios nos vacíe del yo para llenarnos del Espíritu Santo. Y algo sumamente importante que Dios quiere hacer es ayudarnos a comprender algo. Porque antes de Dios transformar nuestro corazón, de hecho, la transformación del corazón viene por la comprensión de la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que convierte el alma, la que transforma el corazón y la mente. Pero para esto Él nos tiene que ayudar a entender cosas. Y el mensaje más importante que Dios ha dado al mundo, que primero se lo dio a la iglesia, para que la iglesia se lo dé al mundo, y que cuando la iglesia lo comprenda y lo acepte, va a ser llenada entonces del Espíritu Santo, la lluvia tardía, ese mensaje se conoce como la justificación por la fe. Y es bastante probablemente diferente de lo que, no sé si ustedes, probablemente varios de ustedes sí, pero de lo que el mundo piensa, el mundo evangélico, el mundo protestante o ex protestante, ¿no? Suele pensar de lo que es justificación por la fe. Es bastante incluso diferente de lo que el verdadero mundo protestante de los tiempos de Lutero pensaba. Sin comprender este mensaje, hermanos queridos, por más que nosotros vivamos, muramos y nos salvemos, no seremos de la última generación que Dios tendrá en este mundo. Iremos antes al descanso por causa de no haber comprendido un mensaje que nos preparará para poder vivir la crisis que se avecina en este mundo. No solo la crisis orquestada por el diablo, sino que es definitivamente tremenda, sino una crisis en la cual luego de que se haya cerrado el tiempo de gracia, la Biblia enseña que van a caer las plagas sobre el mundo entero, pero que a ninguno de los hijos de Dios va a tocar. Esa crisis que se desarrollará en un tiempo que la Biblia llama el tiempo de angustia de Jacob, es una crisis que la única forma para poder eh, salir victoriosos de esa crisis es comprender el mensaje del tercer ángel, que es lo mismo que comprender el concepto correcto o tener el concepto correcto de justificación por la fe. Hoy yo voy a hacer el intento, va a ser la primera parte, y vamos a tratar de que sea más breve que el de ayer, evidentemente, de explicar qué es esto de justificación por la fe. Repito, esta va a ser la primera parte, mañana es la segunda parte. Las dos partes van a ser sumamente importantes en cuanto a justificación por la fe. Voy a compartir pantalla entonces. Pueden levantar un dedo, a ver, Pastor Santiago o algo, si se ve pantalla completa, si está todo bien. Perfecto. Bien. Bueno, yo a este tema lo titulé La justificación por la fe y lo que está por suceder. Yo ayer el título fue Lo que está a punto de suceder. Bueno, ahora es necesario anexarle el concepto correcto de justificación por la fe para que se entienda qué tiene todo esto que ver. Por qué yo mencioné todo lo que mencioné ayer? Solamente quizás para llamar la atención. Definitivamente, probablemente más de uno fue llamado a la atención con esto que compartí, pero la Biblia enseña que cuando esto sucediera, que son cosas que yo compartí ayer, significa que Jesús vendría, pero significa también lo siguiente, dos cosas importantes, que el mundo se está preparando, eso lo mencioné ayer, y por otro lado, si esto está ocurriendo, todo lo que sucedió, que yo mencioné ayer está ocurriendo, y definitivamente lo está, es porque Dios está entonces logrando preparar a la iglesia. Y para que tú seas parte de esa preparación que Dios ya está ejecutando en muchas personas en este mundo, es necesario que comprendamos esto, la justificación por la fe y lo que está a punto
de suceder. Deberíamos comenzar con una pregunta. ¿Qué es justificación por la fe? Porque mucho se ha hablado acerca de esto. Vamos a leer un texto que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 1. Denme un segundito. Ahí está. Romanos capítulo 5, versículo 1, donde ahí dice lo siguiente. Justificados pues por la fe, definitivamente esta justificación se hace por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los textos clave en la Biblia donde claramente se hace explícito que la justificación se hace por la fe. Ya que estamos hablando acerca de qué es justificación por la fe, sería bueno, antes de hablar sobre qué es justificación por la fe, hablar de qué es justificación en sí. ¿Qué es justificación? Bueno, justificación sencillamente es la acción de justificar. Vamos a ver qué implica justificar ahora. Justificar algo es la acción de justificar, así de sencillo. Ahora, ¿qué es justificar? Y justificar sencillamente es hacer a algo justo, o sea, hacer que algo sea justo. Eso es justificar. Algo no era justo, ahora es justo. No estaba justo, ahora sí lo está. Imagínate una balanza donde el peso no es justo y tú tienes que hacer que sea justo, le pones cosas para que sea justo o le quitas cosas para que dé justo. Es una palabra no muy compleja, la palabra justo, y de ahí justamente viene la palabra justificar, hacer que algo sea justo. Y justificación es la acción de justificar, ¿ok? Algunos dicen que la justificación, esta justificación que aparece en la Biblia, porque, repito, yo pregunté antes de justificación, ¿qué es justificación por la fe? Bueno, para saber lo que es justificación por la fe necesito saber qué es justificación, qué es la acción de justificar, que a su vez es hacer a algo o a alguien justo. Algunos dicen que la justificación es sencillamente una declaración legal. ¿Qué significa esto de declaración legal? Que en algún lugar se escribe tu nombre y al lado de tu nombre dice justificado y nada más. Ojo, eso es importante. Efectivamente, sí tiene que haber en algún lugar tu nombre y al lado de tu nombre algo que diga justificado o algo que diga perdonado. Pero basta solamente con decir perdonado para perdonar realmente. Imagínense que, bueno, cuando Adán y Eva pecaron, Dios, acuérdense que en el cielo existen libros de la memoria, ¿no? Donde no sé cómo serán esos libros, ni de qué serán compuestos, etcétera. Pueden ser libros comunes y corrientes, o probablemente una tecnología superior a la que conocemos. Pero la cuestión es que en esos libros se va escribiendo nuestra vida, todo, nuestro legajo, todo, absolutamente. Entonces, en algún momento aparece allí escrito, alguien escribe, Adán y Eva pecaron. Y la Biblia enseña, la palabra de Dios enseña, que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces Dios agarra y dice, bueno, pero los voy a perdonar. Y como los voy a perdonar, voy a esa parte donde dice que ellos ahora son deudores, que deben algo, voy a agarrar y borrar eso, tachar eso y poner los declaro justos. Y punto, ya está. Ahora están perdonados, pueden seguir adelante y aquí no ha pasado nada. ¿Ustedes creen que así funciona la justificación? Porque si así funcionara la justificación, aparte de ser no muy ético ese procedimiento, tampoco se necesitaría que Cristo hubiese venido, porque si basta con el simple hecho de escribir en algún lugar de los libros del cielo que la persona es justa, esto es lo que se conoce en teología como una declaración legal en cuanto a justificación. Legal significa un libro, imagínense, en un juicio donde dice, repito, que debes algo y ahora viene alguien, tacha de que debes algo, pone perdonado, ¿no? Si bastara con eso, entonces no se necesita nada más. Si no se necesita nada más, Jesús no tenía la necesidad de venir, pero Jesús tuvo que venir. De hecho, la única forma en que efectivamente al lado de los nombres de Adán, por lo menos de Adán, de Eva, ojalá que también, lo que pasa es que el texto después no habla más acerca de Eva. Sí sabemos de Adán, pero vamos a incluir a Eva también aquí, para que al lado de Adán y Eva diga perdonado, perdonado cada uno de ellos, no solo bastaba con que se declare, se haga una declaración, un escrito, que quede en los libros del cielo perdonado y que en el libro de la vida diga perdonado, sino que Jesús tenía que venir. Oh, entonces si Jesús tenía que venir, no basta con solamente escribir, se necesita la acción de alguien
que hace que eso que se escribió tenga sentido, que eso que se escribió realmente sea lógico, porque si no, eso que se escribió sería hacer trampa, y eso que se escribió, por lo tanto, sería algo mentiroso. Adán y Eva no estaban justificados, no eran justos, y Dios dice, no, 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 pero acá el que mando soy yo, y ahora los hago justos y punto, y nadie me puede decir nada, y no voy a mandar nada a mi hijo, y ellos van a seguir viviendo. Pero ¿cómo era posible eso? Si la Biblia enseña que Dios mismo había dicho que el día que comas de él ciertamente morirás. Y Dios no es un Dios que cambia. Por lo tanto, para perdonar al ser humano había que hacer algo sin borrar los mandamientos de Dios, definitivamente. Por esa razón, Jesús no vino a infringir ninguna ley, sino a cumplir. Bueno, pero la cuestión es que algunos dicen que la justificación no es nada de lo que acabo de decir, sino que sencillamente Dios escribe, Alejandro Añasco es justo, soy yo, y punto. O sea, ellos dicen que no hay una transformación real, o sea, yo puedo seguir así como estoy, y no hay una transformación legal, perdón, no hay una transformación real, quiero decir, hay solamente una declaración, no hay una renovación en mi corazón, no hay un cambio ninguno en mi interior, y es una obra solamente, digamos, judicial. Aquí le coloqué forense, foránea, que no ocurre en el individuo, ocurre allá en los libros del cielo y ya está. Eso es lo que algunos dicen que es la justificación. Más allá de que sea por la fe, algunos dicen, bueno, no importa por la fe o no, justificación, que es por la fe en este caso, es sencillamente eso. Tú crees y Dios escribió entonces tu nombre en el libro de la vida, o sea, escribió tu nombre, pero al lado le puso perdonado, borró los pecados, pero vos seguís teniendo pecado adentro. Eso es lo que algunos dicen. Quisiera detenerme un poco más acá para decirles algunas cosas, pero no puedo por un tema de tiempo. Entonces, vamos a ver si esto realmente es así, si esto es como algunos dicen que es la justicia. Vamos a ver qué es esto de la justificación y para eso esta palabrita justicia es importante. Pablo en Romanos capítulo 4, desde el versículo 5 al 8, que de hecho son textos que están basados también en citas del Antiguo Testamento, concretamente del libro de los Salmos, donde David habla en los Salmos, ahora vamos a ver esto, dice allí, más el que obra, dice Pablo, perdón, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Noten que la fe es contada por justicia en aquel que realmente cree, por eso tiene fe, no en el que obra. O sea, las obras no traen justicia, la obra no justifica a nadie, la obra humana de nosotros, ¿no? La fe nuestra sí, una fe nuestra que está basada definitivamente en Cristo y que después se convierte en la fe de Cristo. Pero ese es otro tema. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea que la bienaventuranza es que Dios te atribuye justicia. Dios te justifica, eso es lo que está diciendo. La justificación es por la fe, por eso dice sin obras, dice el versículo 6. Diciendo, y ahora dice, ¿por qué David dice eso? Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa, esto significa no imputa, no coloca pecado, o sea, no lo hace culpable en este contexto de pecado, no lo inculpa de pecado, no le transmite en este caso tampoco la condenación del pecado. Pero noten el versículo 7, porque el versículo 6 y el 7 tienen paralelos. El versículo 6 dice, bienaventurado el que, y el que qué, el que Dios atribuye justicia. Eso es lo que dice. Y el 7 dice, bienaventurados aquellos que, cuyas iniquidades son perdonadas. O sea que atribuir justicia es paralelo a iniquidades perdonadas, así como está subrayado ahí. Y también atribuir justicias es que los pecados son cubiertos. Esto es lo que el texto está diciendo. Por lo tanto, atribuir justicia, eh, o lo que es lo mismo, justificar, eso es atribuir justicia, es la obra de Dios donde perdona nuestras iniquidades y cubre nuestros pecados. Por lo tanto, podríamos decir perfectamente que un sinónimo de justificar es perdonar. Si no te quedó claro, vuelve al versículo aquí de Romanos 4, específicamente versículos 6 y 7, y ahí hay un paralelo entre justificar, que es lo mismo de atribuir justicia, y perdonar pecados, que es lo que dice
el versículo 7. Eso mismo es lo que dice Elena de White. Elena de White, en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 97, dice que el perdón de Dios no es solamente un acto judicial. Quiero retroceder un poco. ¿Se acuerdan esto que yo les puse aquí? Algunos dicen que la justificación es sencillamente una declaración legal. Yo podría haber puesto aquí o una declaración judicial. O sea, como si algo estuviera escrito en algún lugar y se terminó, con eso basta. Y hemos visto que no es así. Y ella lo confirma. Dice que el perdón no es solamente un acto judicial por el cual Dios libra de la condenación. Hay un lugar donde decía que vos debés y ahora Dios tacha ese lugar y dice perdonado. No, no es solo eso, es eso también. Claro que implica eso también es. Pero no es solo eso, por eso dice, no es solamente un acto judicial, no es solo el perdón por el pecado, dice aquí, sino también una redención del pecado. Noten, ahora vamos a explicar qué es esto, pero la justificación entonces no es solo el perdón del pecado, como algo frío, donde se escribe que fulano de tal está perdonado y ya está, aunque ese fulano de tal siga siendo el mismo, sino que también aquí se nos dice que es una redención del pecado. Hay personas, vuelvo para atrás un poquito, que basados en este concepto equivocado teológico, dice que nosotros podemos ser al mismo tiempo justos y pecadores. ¿Ok? Bueno, esto era un concepto que manejaba Lutero, que tenía Lutero, él usando una expresión en latín que es simul justus et peccator, que significa al mismo tiempo justo y pecador. Esto significa que vos podés seguir con tu vida como estás y de todas formas, como aceptaste a Cristo como tu Salvador, eres justo porque tu nombre en algún lugar fue así escrito, justificado o perdonado, que era justamente lo que yo les decía que algunas personas dicen, que esto es sencillamente una declaración legal, o sea, esto pasa en los libros del cielo, eso no pasa en tu corazón. Sin embargo, hemos visto que aquí es interesante cuando David, teniendo el correcto concepto de justificación, justificar dice que es que las iniquidades sean perdonados y que los pecados sean cubiertos. Y luego dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, no imputa pecado. Y hemos visto estos paralelos y por lo tanto justificar implica perdonar. Y Elena de White en cuanto a esto decía, y ahí vamos, que no es solo un perdón, podríamos decir, legal, donde alguien escribe en el cielo perdonado, sino que también es una redención del pecado. Ustedes saben, ella escribió en inglés, yo acá coloco la traducción al español, pero es interesante que me gusta más cómo está en inglés, no es porque en español esté mal, esto no está mal, pero en inglés uno puede darse mayor cuenta quizás, o u otra traducción al español, de lo que dice cuando se tradujo ahí, es también una redención del pecado. Ahí en inglés dice que no solo es el perdón del pecado, sino también es la liberación del pecado. Esa palabrita reclaiming en inglés se puede traducir en ese contexto como liberación o rescate del pecado. Eso es lo que está diciendo. De hecho, redención, y por eso creo que probablemente los traductores colocaron esta palabra, redención tiene que ver con esta palabrita que es redimir. Redimir en esencia es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Eso significa redimir, por eso Cristo nos redimió del pecado, nos rescató, ¿ok? De ahí viene la palabra redención, que es el acto o efecto de redimir. Y noten los sinónimos que la Real Academia Española, esto está sacado de la RAE, la Real Academia Española coloca aquí, ahí abajo, donde dice, bueno, sinónimos, dice liberación, salvación, exención, recuperación. Esto es lo mismo que poner a... ¿Vieron esos lugares donde tú empeñas algo? No es completamente correcto, pero imagínate que tú empeñas algo y lo puedes rescatar a precio, ¿no? Eso significa que tú lo recuperas. O sea, vuelve a ser tuyo y tienes que pagar por eso. Eso significa que tú liberas eso del lugar donde estaba. Es como que lo saques de la esclavitud en este contexto del pecado. Por eso ella menciona, es también una redención del pecado. Pero como a veces no se entiende, porque generalmente uno no suele en el diario vivir utilizar esta palabrita redención, está más claro, me parece, en inglés cuando dice que es una liberación del pecado, porque en esencia es eso. Ustedes pueden ir ahí hasta Wikipedia, te dice lo que es redención, que significa
comprar de nuevo. Significa sencillamente eso. Entonces, volvamos al texto y miren lo que decía ahí. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. Luego dice, no es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Y luego dice, es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. O sea que nota que el perdón transforma tu corazón. Eso tiene que quedar claro. Por lo tanto, voy a volver bastante para atrás, no tanto, pero bueno, por ahí. Esta declaración que suelen tener muchos teólogos, donde dicen que justificación es sencillamente una declaración legal, que no hay una transformación real, que la transformación vendría por la santificación, que la santificación dura toda la vida. Es cierto que la santificación dura toda la vida, pero ahí lo que hacen es no comprender lo que significa justificación y, hablando en criollo, embarran la cancha, porque la realidad es que confunden a las personas y utilizan conceptos más filosóficos de lo que es justificación, de conceptos bíblicos. La Biblia no enseña en ningún lugar esto de que la justificación es sencillamente una cuestión legal. No, la justificación también, como dice ahí, transforma el corazón. Y luego dice, David tenía el verdadero concepto de perdón cuando oró. Noten que ella no dice, David tenía el verdadero concepto de justificación. Claro que tenía el verdadero concepto de justificación, pero ella dice de perdón porque ella hace los paralelos entre justificación y perdón. Porque acuérdense, Romanos 4:6 dice que David dijo, o sea, Pablo escribe lo que David entendió, y es que Dios atribuye justicia. Esto es, justifica. Y después dice para explicar esto, dice que lo que dijo David es que Dios perdona. Por lo tanto, justificar y perdonar, en ese sentido, es exactamente lo mismo. Por eso leíamos que el perdón no es solamente un acto judicial, sino también es la transformación del corazón. O sea, ocurren estas dos cosas. Es una declaración legal, pero también eso un acto por parte de Dios donde transforma el corazón. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, no puedo fijarme en quién es, no me estoy fijando ahora, pero por favor que pongan silencio en el micrófono, así no se confunde la transmisión, ¿no? Disculpen, hermanitos, pero bueno, son cosas a tener en cuenta. Y por favor no rayen la pantalla, que algunos están rayando la pantalla ahí. Bueno, David dice que tenía el verdadero concepto de perdón cuando oró. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea que noten que Elena de White es clarita. El perdón implica un corazón limpio, implica una renovación del espíritu dentro de la persona. O sea que el perdón no solo ocurre en los libros del cielo, el perdón ocurre aquí, el perdón ocurre aquí, en la mente y en el corazón del ser humano. Ella dice en la Review and Herald del 19 de agosto de 1890, ser perdonado de la manera en que Cristo perdona, no es solo ser perdonado. Ella estaba haciendo un juego de palabras por cómo se entendía el perdón antes, que es tristemente como también se entiende el perdón ahora. Dios te perdona y punto. No, no, no. Dios te perdona significa que hace algo. Dice, sino que el perdón es ser renovado en el espíritu de nuestra mente. Nota eso. Es ser renovado. O sea, que cuando Dios dice, te perdono, hijo, cuando tú pecaste hoy y fuiste o tienes que ir y pedir perdón, en ese momento que Dios te perdonó, no solo te perdonó, como dice Elena de White, sino que también, como dice también ella, renueva un espíritu nuevo en tu mente. Te da la posibilidad de que la próxima vez que te enfrentes a esa misma tentación, tú salgas más que victorioso. Luego dice, el Señor dice, te daré un corazón nuevo. La imagen de Cristo debe ser estampada en la mente, el corazón y el alma. O sea, noten esto impresionante. Justificar, que es lo mismo que perdonar, implica no solo una declaración legal, sino también la transformación del corazón, y no cualquier transformación, sino que la imagen de Cristo tiene que estar estampada en la mente, el corazón y en el alma, y no cualquier imagen, no una imagen vaga. Claro, por supuesto, esto dependerá de cuánto tú conozcas a Cristo, pero Dios quiere que la imagen de su Hijo esté grabada en tu mente para que con un corazón limpio y nuevo tú ahora puedas guardar los mandamientos. Cuando el pecador atraído por el poder de Cristo, sigue diciendo ella, esto están palabras de Vida del Gran Maestro, página 127. Cuando el pecador atraído por el poder de Cristo se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella,
nota, esto es cuando tú vas y arrepentido pides perdón, se realiza una nueva creación. ¿Ves eso? Dios definitivamente hace algo en tu corazón, pero para eso, para que seas justificado por la fe, ¿qué se necesita? Evidentemente fe. Si tú no crees esto, entonces Dios no lo puede hacer, pero si tú crees, Dios lo hace. Se realiza una nueva creación, se le da un nuevo corazón, llega a ser una nueva criatura en Cristo. Aquí está basándose en 2 Corintios 5:17. Luego dice, la santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, la Biblia enseña muchísimo acerca de esto. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, esto es lo que definitivamente Dios quiere hacer cuando te perdona y lo que Él espera que tú aceptes que Él hace cuando te perdona. Acá hay un texto que combina estos dos aspectos que yo les estoy mencionando. Se encuentra en 1 Juan 1:9. Esto en esencia es el mensaje del tercer ángel y luego explicaré por qué. O probablemente lo haga mañana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, y mira las dos cosas que hace, perdonar nuestros pecados, ¿ok? Y limpiarnos de toda maldad. Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De hecho, Jesús mismo, cuando fue introducido por Juan el Bautista, aquí no tengo el texto para proyectar, lo he mencionado en algunas otras ocasiones, cuando señala a Jesús y lo mira y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice que perdona de forma legal, que en el libro de la vida ahora va a decir perdonado en tu nombre, aunque tú sigas siendo pecador en este mundo y sigue pecando, total no pasa nada. No, dice que quita el pecado del mundo, no que quita el pecado de los libros de la memoria, no que te hace santo en el cielo, pero aquí en la tierra eres un diablillo, ¿no? No, no en absoluto. La Biblia enseña que perdona nuestros pecados y te limpia de toda maldad. ¿Qué creen ustedes que Cristo está haciendo ahora en el lugar santísimo? Si no es justamente purificando el santuario. Pero todo lo que se escriba en ese santuario tiene que estar reflejado en este mundo. En el santuario, si se escribiera cosas que no son las que están sucediendo en este mundo, si realmente Dios pone perdonado allí y no me está limpiando a mí del pecado, entonces Dios sería un mentiroso porque estaría registrando cosas que no ocurren en mi corazón. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Dios habla, ocurre, que cuando Dios mandó, existió. Dios no dijo, sea la luz y no fue la luz. Dios no dijo, y aparezca la hierba verde, y no fue la hierba verde. Dice que conforme él iba hablando, iban ocurriendo las cosas, al mismo tiempo que hablaban. Por lo tanto, cuando Dios te perdona, en ese mismo instante te capacita para poder vencer estos definitivamente pecados. Y todo pecado, definitivamente, porque no hay un pecado que Dios quiera que, esos pecados sí andemos pecando. Dios quiere limpiarnos del pecado. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. O sea, lo único que puede salir de mí si no estoy al lado de Cristo es pecado y voy a seguir pecando. Pero cuando me sumo a Cristo, cuando me uno a Cristo, o mejor dicho, cuando le permito a Cristo morar en mí, entonces soy justificado. Y dice, y habiéndonos hecho justos, no solo declarándonos justos, sino cuando nos hace justos, habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios entonces nos declara justos y nos trata como a tales. A algunas personas les gusta solo la última partecita, donde dice, somos justos en Cristo, por medio de la justicia de Cristo, Dios nos declara justos. Pero se olvidan de la partecita que yo subrayé ahí en un anaranjado claro, que dice, habiéndonos hecho justos. Para que Dios declare, evidentemente tiene que también al mismo tiempo estar ocurriendo. Si Dios declara y no ocurre, entonces la palabra de Dios no tendría poder. Pero lo que Dios dice fue hecho, dice la Biblia. Por lo tanto, ¿qué es la justificación? La justificación es sencillamente, esta declaración de que la justificación es una declaración sencillamente legal, como que si esto es lo único, es definitivamente falso.
esa declaración teológica en la que se basa el evangelicalismo, en el que se basan hoy en día los que todavía, bueno, ya no son protestantes, pero los que salen del protestantismo y lo que fue el protestantismo en su momento, es una declaración falsa, porque la justificación es más que eso, como lo acabamos de ver. Es bueno en este punto, y creo que es necesario explicar que sabemos, por lo que dice la Biblia, que cuando Dios habla, yo les mencioné, suceden cosas. Y les pregunto, ¿qué viene primero? A ver, pensemos, ¿la palabra de Dios o la acción provocada por la palabra de Dios? Algunos dirán, bueno, la palabra de Dios, y tendría sentido. Lo que pasa es que la acción provocada por la palabra de Dios viene al instante, casi que no hay diferencia allí. Por lo tanto, la palabra de Dios o la acción provocada por la palabra de Dios, ¿qué es lo mismo? ¿Qué viene primero? Definitivamente, hay alguien que está golpeando aquí, espero que no salga en el audio, pero hay una pared que golpea allí, disculpen hermanitos. Evidentemente, la palabra de Dios podríamos decir que viene primero. Sin embargo, la palabra de Dios, como les mencioné, tiene tal poder que el suceso ocurre al mismo momento en que la palabra de Dios es pronunciada. Por lo tanto, podríamos decir que Dios pronuncia algo en primer lugar, entonces en segundo lugar sucede ese algo y en tercer lugar podríamos agregar aquí también declaraciones donde Dios pronuncia su palabra tanto para hacer que algo ocurra como para declarar que algo ya ocurrió. Ahora les voy a poner un ejemplo, pero la Biblia enseña definitivamente que la palabra de Dios tiene poder. El mismo poder que obró en la creación para crear, como les dije, es el que está disponible hoy para recrear, para regenerar el corazón humano. Por ejemplo, en Génesis 1, que dice que Dios dijo, sea la luz, y como dijimos que decía el texto, y fue la luz. En el segundo día dice, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. ¿Y qué sucedió? ¿Las aguas no le hicieron caso? No. ¿Qué sucedió con las aguas que se movían mucho en esa embarcación cuando los discípulos temieron y Jesús estaba durmiendo? Jesús dijo, paz, y se tranquilizó todo. Así que acá es interesante que cuando dice haya expansión en el medio de las aguas y separen las aguas de las aguas, lo que sucedió es que hubo expansión en el medio de las aguas. Al tercer día dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Y qué dice la Biblia que sucedió? Y fue así. Así vemos con todos los días de la creación, hasta que finalmente tenemos una declaración en Génesis 1:31, donde dice que Dios vio todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Ese bueno en gran manera no es porque a partir de ahí era bueno, sino que él estaba en esa declaración sencillamente diciendo lo que ya había hecho. Entonces tenemos declaraciones de la palabra de Dios donde cuando él habla, ejecuta, o cuando él habla, da testimonio definitivamente de lo que ejecutó. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Este falso evangelio que dice que la justificación es sencillamente una declaración legal, enseña, como les mencioné, que no hay transformación, que no hay renovación, que no hay cambio interior, que es una obra solamente foránea, afuera del ser humano, falso, totalmente. Vimos, repito, hay algunos textos que también suman a esto, que dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, está hablando de Cristo, para que nosotros fuésemos declarados justicia de Dios en él. ¿Eso es lo que dice el texto que ustedes están viendo? ¿Dice fuésemos declarados justicia de Dios en él? No. El texto dice fuésemos hechos, pero claro, como vimos anteriormente, si fuimos hechos es porque Dios nos declara, porque lo que Dios pronuncia en su palabra es definitivamente lo que ocurre. Así que no dice para que nosotros fuésemos declarados, sino para que nosotros fuésemos hechos. Por lo tanto, la verdadera justificación de la que habla la Biblia, si esta justificación, que dice que la justificación es sencillamente una declaración legal, es falsa, y esa dice que no hay transformación, ni renovación, ni cambio interior, y no ocurre nada en el ser humano, es falso, entonces definitivamente esto tiene que ser verdadero. Por lo tanto, la justificación o el perdón, que es exactamente lo mismo, implica que hay transformación, que hay renovación, que hay cambio interior, que no es una obra solamente foránea al cuerpo humano, a la mente humana, al corazón humano, sino también es algo que el Espíritu Santo hace en el ser humano. ¿Qué es, por lo tanto, justificación? Justificación es, bueno, la justificación cambia, como hemos visto, transforma. ¿Qué cosa? Algo malo en algo bueno. ¿Qué más hace la justificación? Vuelve lo injusto
a una perfección original. O sea, hace que la persona deje de ser injusta y pase a ser justa. La justificación deshace las obras del pecado, que es exactamente lo opuesto al pecado, ¿no? El pecado genera obras malas y cuando se deshacen las obras del pecado, entonces es porque están ocurriendo obras buenas. Esas obras buenas es guardar los mandamientos. Por lo tanto, esa justificación lo que hace, por lo tanto, es lograr que tú puedas guardar la ley de Dios. La justificación invierte la enemistad en amistad, tanto una como otra. Si nosotros somos amigos de Satanás, pasamos a ser enemigos de Satanás. Si somos enemigos de Dios, pasamos a ser amigos de Dios. La justificación evita la condenación que trae consigo la enemistad con Dios, porque la enemistad con Dios definitivamente trae condenación. Bueno, la justificación evita esa condenación, pero no solo evita esa condenación, sino que la justificación salva al ser humano mediante su Hijo, y no solo de la condenación, sino también del pecado también, porque como vimos, Jesús es el Cordero de Dios que quita no solo la condenación del pecado del mundo, sino el pecado del mundo. El texto realmente dice el pecado del mundo. Ahora, habiendo dicho esto, si ya entendimos qué es justificación, sería bueno entender ahora qué es justificación por la fe. ¿Ok? Y bueno, la justificación por la fe es sencillamente la justificación, muy fácil, ¿no? Que se obtiene cuando yo tengo fe. Entonces, cuando yo tengo fe, obtengo lo que la Biblia llama, no sé por qué me quedó mal esto, bueno, eh, perdón, la justificación, porque me quedó media rara la presentación acá, pero la justificación es lo que se obtiene, la justificación por la fe es lo que se obtiene cuando tengo fe. Cuando se cree en esto que acabo de mencionar, que aparte, que dice la Biblia, cuando tengo fe en esto, entonces obtengo la justificación. Si yo no tengo fe en esto, entonces ¿qué justificación por la fe voy a tener? No voy a ser justificado por la fe. Dios sí quiere justificarme por la fe, pero para eso necesito creer. Por eso la Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo el mundo. No dice eso el texto. En este contexto está hablando de justificación por la fe. Por lo tanto, se necesita fe. Por lo tanto, está eso subrayado allí que subrayé, que dice a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Esa justificación por la fe se ve en otras partes de la Biblia, en Hebreos 10:38, cuando dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Que está basado ese texto en Habacuc 2:4, que dice a que he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Entonces, hasta aquí creo que ustedes se darán cuenta que es muy sencillo responder a esta pregunta. ¿Cómo se obtiene la justificación por la fe? ¿Por la fe o por las obras? Y definitivamente la palabra lo indica, no es por las obras. Y puse acá entre corchete nuestras. Porque la realidad es que sí es por las obras, pero no las de nosotros, sino las obras de Cristo. La justificación por la fe, por lo tanto, sí requiere de obras, pero no las tuyas, sino las obras de Dios. En cuanto a ti se refiere, lo que Dios quiere es que tú tengas fe. Claramente eso no significa que Dios no quiere que obres, pero las obras vienen por añadidura. La fe verdadera es una fe que obra, y la fe y las obras van juntas, pero la obra tuya no te justifica. Tus obras sencillamente, si son buenas, son una evidencia de que Dios está obrando en ti, y si son muy buenas es porque tú definitivamente aceptaste a Cristo mediante la justificación por la fe. Por lo tanto, ¿cómo se obtiene la justificación por la fe? Evidentemente que mediante la fe, no es de otra forma. Dice Elena de White, esto es interesantísimo, por las dudas si a alguien no le quedó claro, que nuestras obras, bíblicamente hablando, la Biblia es muy enfática en decir que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y Elena de White dice, respondiendo a qué es la justificación, ahí ustedes tienen la referencia de la cita en pantalla, ¿qué es la justificación por la fe? Y luego responde ella, es la obra de Dios, no es la obra de los hombres, es la obra de Dios que abate. ¿Qué significa abate? Tira por tierra, ¿no? Que abate en el polvo la gloria del hombre, porque el hombre tristemente es exaltado. Nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, nos enorgullecemos, creemos que la tenemos clara.
decimos nosotros, adventistas del séptimo día, somos los que más clara la tenemos. Y puede ser que sea así, pero eso no significa que te tengas que glorificar por ello, y que no tengas que ser humilde, y que no sepas, y que descartes que tú estás en el jardín de infantes de Dios, y Dios te quiere enseñar, y no te vuelvas tan orgulloso, cosa de que tu corazón está tan lleno de orgullo que ya no puede ser lleno del Espíritu Santo. Por eso dice, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Nota, la justificación es un acto que nosotros no podríamos hacer por nosotros mismos. Si la justificación implica perdón y el perdón implica también una transformación del corazón, yo pregunto, ¿tú puedes transformar tu corazón? No. Y si el perdón, que implica transformación del corazón, que implica capacitación para poder guardar los mandamientos, es lo que te habilita a guardar los mandamientos que Dios pide que guardes y que vos no los podés guardar porque tú tienes estos impulsos pecaminosos que te hacen, si no te aferras a Cristo continuamente, pecar, entonces es evidente que la justificación jamás podría ser una obra tuya. Los que creen que nosotros no podemos guardar los mandamientos porque para nosotros es imposible, jamás podríamos guardar los mandamientos a la perfección. Yo te digo a todo eso, ¿qué quieres que te diga? Tienes razón, amén, te digo a eso, pero hay un problema. Siempre y cuando estés apartado de Cristo, porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando tú estás en Cristo, excepto que no quieras estar en Cristo, si no quieres estar en Cristo, bueno, definitivamente tendrás un grave problema con la salvación, específicamente, ¿no? Aparte de no poder ser instrumento en las manos de Dios para glorificar su nombre en la tierra y en el universo. Pero si tú estás en Cristo, si tú le permites a Cristo vivir en ti, esa argumentación de que no, yo no puedo vencer mis pecados, queda totalmente fuera de lugar, porque el que vence realmente tus pecados es Cristo. Porque, y ahora vamos a ver lo que dice la Biblia, que definitivamente es Dios en nosotros el que hace la obra, y Dios no espera que lo hagamos nosotros. Dios no espera que yo con mis fuerzas logre no pecar. Eso no sucederá jamás. Dios espera que yo me agarre de la fuerza de Cristo mediante la fe, que es este vínculo que me permite obtener esa fuerza sobrenatural, todopoderosa, omnipotente que Dios tiene para ayudarme a vencer el pecado, y entonces Él lo hace por mí. Entonces Él me hace a mí más que vencedor en Cristo Jesús. Por eso dice aquí, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. En otras palabras, es reconocer que Jesús realmente puede vivir en nosotros, que mi mente sea su mente, que mis acciones sean sus acciones. Y entonces de esa forma yo pueda ser un instrumento de Dios que muestre al universo que Dios tiene razón en el gran conflicto y que Él es justo, que su ley es buena y que no hay nada ni nadie que pueda vencer a Cristo y que por lo tanto no hay excusa para el pecado. Satanás dice que sí hay excusa. Satanás dice, tú tienes una naturaleza pecaminosa, no puedes dejar de pecar. Pero nosotros sabemos, de acuerdo al conflicto de los siglos, página 484, y muchos otros textos, que no hay excusa para el pecado. Tú jamás vas a poder decirle a Dios cuando te diga, pero hijo mío, yo te dije que hicieras esto y no lo hiciste, te pedí que guardes el sábado y no lo hiciste. Ah, no, Señor, lo que pasa es que yo tengo una naturaleza pecaminosa. Yo nací así, yo soy así y voy a morir así. Y yo te digo, hermano querido, que bueno, si es así, vas a perderte también así. Dios no quiere que te pierdas. Que hayas nacido con una naturaleza pecaminosa no te da permiso para justificarte, para justificar tus pecados, para pecar. Porque lejos del plan de Dios es hacer eso. Evidentemente tú con tus fuerzas no puedes hacer nada bueno y tus obras serían como trapos de inmundicia. Pero en Cristo obtienes un poder que no es tuyo, que hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. La justificación por la fe definitivamente es algo sumamente importante. ¿Qué relación entonces tiene esto de la justificación por la fe con el tema de ayer que se tituló Lo que está por suceder? ¿Y por qué yo coloco en esta diapositiva estas dos cosas juntas? ¿Por qué es importante conocer este tema? Algo yo mencioné al principio, pero deberíamos recordar y entender que la Biblia enseña que finalmente Dios vencerá en el corazón de su pueblo, en el corazón de su iglesia. Y que este pueblo que Dios tendrá al final de la historia comprenderá, conocerá y creerá esta gran verdad y promesa de la justificación por la fe que estamos hablando esta noche, que no es otra cosa, bíblicamente hablando, que la liberación del pecado. Y esta comprensión de quién es Dios
permitirá a Dios decir finalmente, consumado es, cuando Él pueda salir del lugar santísimo, habiendo purificado el santuario, lo cual implicará purificado a su iglesia en la tierra. Y poner, por lo tanto, fin a esta fase del conflicto de los siglos, como se conoce. Bueno, todo esto que acabo de decir, ustedes no lo hubieran escuchado, y yo tampoco, no hubiéramos existido probablemente. Si esto ya hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque todo esto que yo estoy diciendo, bueno, mucho más de lo que yo estoy diciendo. Yo estoy trayendo un pequeño resumen que además es la primera parte, la segunda parte la tendremos mañana. Pero todo esto casi ocurre en la iglesia y casi ocurre en el mundo. El mundo casi ve a Jesús volver por segunda vez y la iglesia toda casi recibe la plenitud de la lluvia tardía. Pero eso tristemente no pudo ocurrir. Ahora quizás antes de seguir tú digas, menos mal que no ocurrió, ¿no? Así estamos en esta noche. Bueno, yo te digo que ese pensamiento es un tanto egoísta, ¿verdad? Porque si nos basamos en eso, entonces mejor que ninguna generación, que a ninguna generación se le ocurra ser fiel a Dios, porque esa sería la última, ¿ok? Porque después de esa no nacería otra. Y pobres niños, aquellos que no nacerían, ¿no? Pero la cuestión es que, a ver, eh, convengamos que no es la voluntad de Dios que sencillamente sigan naciendo personas por nacer. Hay algo que es mucho más importante que el mero nacimiento de seres humanos. Obviamente que lo que es muy importante es salvar a esos seres humanos que nacen, que de hecho, bíblicamente hablando, eh, esos seres humanos que nacen, a diferencia de lo que muchos piensan, que nacen condenados, porque claro, Romanos capítulo 5 dice claramente que en Adán nosotros fuimos condenados, pero en Cristo Jesús nosotros fuimos salvados. Así que la razón por la cual nosotros podemos existir, hay algo que justifica nuestra existencia, es que Cristo pagó por los pecados de todos nosotros y nos está dando esta segunda oportunidad en esta vida que estamos viviendo para que la aprovechemos. Nosotros definitivamente nacemos bajo la salvación de Cristo, pero eso no significa que seremos salvos por la eternidad, porque una cosa es esta primer fase de la justificación, donde Él perdona todos tus pecados, aunque tú no le pidas perdón, Dios ya paga por tus pecados y tus pecados están saldados. Lo que pasa es que si tú no aceptas que Cristo hizo esto y tú no te arrepientes de tus pecados, Dios no va a poder escribir en el libro de la memoria perdonado, porque acuérdense que para escribir eso, lo que Dios necesitaba hacer también es una obra en ti. Y si tú no le permites a Dios hacer una obra en ti, lo que va a ocurrir es que Dios ingresaría al cielo a pecadores, y Él no puede ingresar a pecadores. Correría peligro el cielo y además sería un infierno para esos mismos pecadores ir al cielo en un lugar donde todo es paz y amor y los pecadores querrían hacer otro tipo de cosas. Entonces, nosotros debemos entender que definitivamente en Cristo Jesús nosotros tenemos salvación, pero una cosa es que esté disponible para nosotros. Dios no nos hace nacer condenados, nos hace nacer salvos definitivamente. Así es como lo enseña la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 18. Ustedes lo pueden verificar con ese concepto de la justificación de vida que ahí aparece. Pero para poder ser justificados por la fe, esto implica ser transformados, yo necesito creer. ¿Ok? Así que definitivamente Cristo pudo haber venido, eso lo enseña Elena de White, ahora yo les voy a mostrar algo medio rápido, pero la cuestión es que no vino. Y no deberíamos sentirnos contentos de que no vino porque nosotros estamos aquí, sino deberíamos sentirnos tristes, realmente, porque significa que todavía hay sufrimiento en el mundo. Causa de que nosotros como pueblo no aceptamos un mensaje que Dios dio en su tiempo, a su tiempo, es que Cristo no vino cerca de 1888 y un poquito iba a venir incluso, hasta podía haber venido un poco antes y un poco después. Y finalmente por causa de nosotros, este mundo siguió existiendo como tal y vino la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Las personas no saben, pero nosotros como iglesia, no digo tú y yo que quizás que no existíamos en ese momento y no tuvimos nada que ver en ese momento, pero hoy en día sí tenemos que ver, porque la razón para poder evitar una tercera, una cuarta, una quinta guerra mundial, lo que sea, definitivamente es que Dios pueda lograr hacer en su pueblo lo que Dios quiere hacer. Eh,
Esta es una foto que fue sacada en el Congreso de Minneapolis, 1888, donde, no puedo comentar mucho aquí por un tema de tiempo, donde Dios dio un mensaje en ese Congreso de la Asociación General. En ese congreso aparecieron, ya existían, ¿no? Pero aparecieron ahí dos pastores muy estudiosos de la Biblia, a los cuales Elena de White consideró que eran enviados del cielo, eran mensajeros de Dios, y tienen muchas otras citas similares a esto que acabo de mencionar. Y ella escribió en testimonios para los ministros, para colmo es para los ministros que se envían esos testimonios. O sea, es para laicos también, pero es para los ministros, para el ángel en la iglesia en la Odisea. Eso es lo que significa ministros allí. En la página 91, que también en inglés está en esa misma página, dice: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Antes de seguir, les quiero decir, si este mensaje hubiera sido aceptado, nosotros, bueno, no sé si nosotros, pero la iglesia de Dios ya estaría en el cielo. Cristo hubiera venido. Eso es lo que tiene que quedar claro. No vino porque este mensaje no se aceptó. ¿Qué era este mensaje? Dice, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. Por lo tanto, significa que no se lo estaba presentando a ese sublime Salvador, a Cristo Jesús, debidamente. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe. Hablando de justificación por la fe, dice aquí que ese mensaje era el que presentaba la justificación por la fe en el garante. Ahora, tiene que quedar claro algo. Si acá dice que este es el preciosísimo mensaje que Dios envió a su pueblo, que este mensaje tenía que dar en forma más destacada ante el mundo, al presentar de forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, es porque antes no se estaba presentando este mensaje. Y ahora era necesario presentarlo, porque el momento de la segunda venida de Jesús estaba por ocurrir si la iglesia lo aceptaba. Entonces, para eso, Dios coloca el concepto de la justificación por la fe en el lugar donde tiene que estar. Se desprende, por lo tanto, el concepto de justificación por la fe del que tenían los protestantes en los tiempos de Lutero, un poco antes y más allá, que era un concepto basado en una luz que tenían, pero no era la luz del lugar santísimo. Y ahora su pueblo, el pueblo adventista, la iglesia adventista, con la luz del lugar santísimo, tendría que entender que la justificación por la fe es mucho más profunda que un simple garabato por allí que diga perdonado, sino que la justificación por la fe debe ocurrir en el corazón humano también. Por lo tanto, la purificación del santuario celestial implica una purificación de la mente y el corazón humanos. Dice, presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. O sea, lo que Dios quería hacer con su pueblo es que realmente pudieran guardar todos los mandamientos de Dios, pero para esto necesitaba renovar sus mentes y sus corazones. Y para esto necesitaba exaltar a Cristo como nunca se había exaltado antes, por lo menos desde los tiempos de los apóstoles. Y cuando esto ocurriera, entonces la iglesia iba a recibir la lluvia tardía. Miren cómo sigue. Dice luego lo siguiente, la cual se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Nosotros muchas veces tratamos de guardar los mandamientos, pero el simple hecho de que tú hoy pecaste y ayer también es que entonces tú no los estás guardando los mandamientos. Intentas guardarlos. Y ojo, tranquilo, no te estoy acusando, porque de hecho esa es mi misma situación actual. Si yo pequé hoy y pequé, es porque no guardé los mandamientos, porque no se puede pecar y guardar los mandamientos al mismo tiempo, porque es una contradicción, sería un oxímoron. La Biblia enseña que la única definición de pecado, que es la que aparece en 1 de Juan 3:4, dice claramente allí que el pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, yo no puedo decir que estoy transgrediendo la ley y no pecando. O si yo peco es porque transgredo la ley. Por lo tanto, o transgredo la ley y peco, o no la transgredo nada y no peco. Es así de sencillo. Si la transgredo, peco. Si no la transgredo, no peco. Por lo tanto, acá dice que si la justificación por la fe se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, es lo mismo que no pecar. Eso es lo que está diciendo el texto. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Yo sé, hay pensamientos que me vienen a mi mente que probablemente entre
tú u otros pueden ser, hermanos que nos escuchan, pueden decir, ¿cómo puede ser posible esto? No pecar. Pero repito, hermano, yo no te estoy diciendo que la Biblia te dice que tú no peques con tus fuerzas, porque eso es imposible y yo me sumo a ti y sería uno de los primeros, o el primero quizás, que por megáfono en las calles del mundo diría, es imposible dejar de pecar con nuestras fuerzas. Pero yo te mencioné hoy, y no solo Filipenses 4:13, pero Filipenses 4:13 es un texto muy conocido, ¿y qué vamos a hacer con ese? No dice allí, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces, esto es una obra divina. La justificación no tiene cabida en la obra humana. O sea, la obra humana no justifica nada. La obra humana es trapo de inmundicia. Esta es una obra divina que Dios hace en el ser humano para ayudarle a que guarde sus mandamientos, que es lo mismo de no pecar. Hoy en día parece que, y especialmente dentro de la iglesia adventista, por causa de malas enseñanzas que se están dando, parece que hablar de que no hay que pecar es mala palabra. Pero bueno, nos gusta usar eufemismos entonces, ¿no? Porque nosotros adventistas decimos que guardamos los mandamientos. Y guardar los mandamientos es no pecar, hermanos. Porque uno no puede guardar los mandamientos y pecar al mismo tiempo, porque el pecado es la transgresión de la ley. Es muy sencillo. Entonces, para que tú digas, no, no se puede no pecar, o sea, yo siempre voy a pecar. Entonces es lo mismo que digas, yo nunca voy a guardar los mandamientos. Y la Biblia enseña que quien no guarda uno, no guarda ninguno, ¿verdad? Santiago capítulo 2, versículo 10. Así que ni se te ocurra decir que tú eres un guardador del sábado, porque no lo puedes guardar. Porque de acuerdo a tu concepto, si eso es lo que piensas, no se puede guardar la ley. ¿Por qué? Porque sigues pecando y pecando y pecando. Pero ¿qué quieres que te diga? Yo no estoy aquí para decirte lo que tú quieres escuchar. Si quieres escuchar lo que estás escuchando, bueno, pero la cuestión es que yo estoy aquí eh, porque tengo el llamado de Dios, y no importa si soy pastor o no, tengo el llamado de Dios de anunciar este evangelio al mundo entero, que implica dar a entender el concepto correcto de justificación por la fe. Un concepto que definitivamente ni la Iglesia Católica ni ninguna de las otras iglesias tiene. Es más, enseña todo lo contrario. Y yo no quisiera, sinceramente, estar en los zapatos de un adventista que se ponga a enseñar lo que ellos enseñan, que definitivamente es doctrina babilónica. Perdonen porque hoy estoy siendo muy directo en algunas cosas, pero creo que estamos llegando a un momento de la historia, hermanos, donde no podemos andar con vueltas, no podemos seguir jugando a ser cristianos, jugando a ser adventistas. O lo somos o no lo somos, pero por nuestras propias fuerzas jamás podemos serlo. Pero cuando nos entregamos a Cristo Jesús, por supuesto que sí, por supuesto que lo podemos, de hecho tenemos la promesa de que eso ocurrirá. Muchos habían perdido de vista a Jesús, o sea que la razón por la que tú y yo pecamos es porque todavía seguramente Jesús no ocupa el lugar en nuestra mente que debe ocupar, porque lo hemos perdido de vista. No está allí presente, en todo momento, en todo lugar, en cada pensamiento, preguntándonos, ¿qué haría Cristo? No, parece que nos conformamos con preguntarle solo en algunos momentos donde nos faltan cosas. Ahí sí, Señor, ¿qué hago? Pero no, a Cristo yo lo tengo que tener siempre. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la raza humana. Elena de White dice, es interesantísimo, en otra cita, yo ahora voy a volver a esta cita, pero antes de volver les leo esto, porque ella dice, ella lo escribió en 1895, que la justicia por la cual somos justificados es imputada, que la justicia por la cual somos santificados es impartida, ¿ok? Y que la primera es nuestro derecho al cielo y la segunda es nuestra idoneidad al cielo. Bueno, esto es importante entenderlo porque algunos confunden, porque claramente aquí también está hablando de santificación, pero si la justicia imputada es solo legal, si la justificación ocurre solamente en una declaración en el cielo, entonces debería preguntarse uno, ¿Dios declararía justo algo sin que ese algo sea justo? ¿O que sea justo en el momento en que Él lo declara? O sea, ¿Dios declararía algo justo y esa cosa seguiría siendo injusta? Es raro, ¿no? Entendemos que evidentemente la respuesta es no. De hecho, Elena de White, no lo tengo acá para proyectar, pero dice en primero de Mensajes Selectos, en Mensajes Selectos tomo 1, página 461,
dice, déjenme verificar algo, habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios entonces nos declara justos y nos trata como a tales. O sea que Él nos hace y nos declara, o nos declara y nos hace. Estas cosas pasan en paralelo prácticamente. Por lo tanto, si para que Dios nos haga justos es necesario que nos imparta su justicia, definitivamente sería lógico afirmar que Dios puede imputarme su justicia sin habérmela impartido. Si la respuesta es sí, entonces significa que Dios me declararía justo, esto es justicia imputada, cuando aún no fui yo hecho idóneo para el cielo, que es la justicia impartida, de acuerdo a lo que dice Ellen G. White en esa cita. Por lo tanto, es fácil concluir que la única posición correcta es que no existe imputación de justicia sin impartirla también, y viceversa. Ambas, justicia imputada y justicia impartida, deben aparecer necesariamente justas. Una cosa es lo que Dios nos imputa, que es nuestro derecho al cielo, en algún lugar dice vos tenés derecho, y otra cosa es lo que Dios hace en el corazón humano también. Y esto tiene definitivamente que ver con justificación. Por eso Elena de White habla de la justicia. Eh, Evidentemente que acá implica una santificación, pero no solo habla de santificación. Por lo tanto, la justificación no es, como vimos, una cuestión meramente legal. También es algo vivencial que ocurre en el corazón del ser humano. Estos son dos aspectos del mismo proceso. Algunos creen que la justicia imputada es solamente justificación, que la justicia impartida es solamente santificación, pero eso es incorrecto. Tanto la justificación como la santificación, ambas, son tanto imputadas como impartidas. Lo que pasa es que Elena de White está haciendo énfasis en uno de estos aspectos, en uno de cada uno. En otras palabras, ambas son tanto parte de una declaración legal, tanto la justicia imputada como la justicia impartida, como una acción en el corazón. Me refiero más que justicia imputada e impartida, la justificación y la santificación, ambas implican tanto una declaración legal como una acción en el corazón humano. Yo no voy a meterme ahora en el tema de la santificación, es probable que mañana lo pueda explicar un poco, la diferencia en esencia entre justificación y santificación, pero de lo que estoy hablando hoy principalmente es de justificación. Vuelvo a esa cita que dejé hoy, donde Elena de White dice que Dios había dado un mensaje a través de estos dos hombres, Jones y Wagoner, y dice, sigue diciendo lo siguiente, en esa cita que decía, déjenme un segundo, déjenme ir para atrás un poquito, que era la cita que hablaba de la justificación por la fe en el garante que se manifestaba en guardar todos los mandamientos de Dios, ¿ok? Eso está ahí en la cita. Y luego dice, todo el poder es colocado en sus manos. ¿En las manos de quién? Necesitaban dirigir sus ojos a la divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Miren cómo sigue. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres. Todo el poder, definitivamente, que tiene Dios, lo coloca en Cristo, en ese sentido, para que Cristo, evidentemente, mediante el Espíritu Santo, lo pueda dispensar en ricos dones a los seres humanos, a todo aquel que cree, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y luego, miren lo que dice aquí. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. O sea que no es el mensaje que al pastor Alejandro Añasco se le ocurrió a ver de qué iba a predicar en estos momentos, hoy particularmente 16 de diciembre del 2024, a pocos días de fin de año, cuando se viene un año 2025 realmente muy complejo por lo que vemos. No, esto es orden de Dios. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Y después dice que este no es cualquier mensaje. Dice, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel. O sea que el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo, es el mensaje de la justificación por la fe. Dice que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Hermanos, lo que ustedes están escuchando hoy, a pesar de que suene raro decirlo y escucharlo, es lluvia tardía.
¿Por qué? Porque aunque ahora no dispongo el tiempo para explicarlo más en profundidad, pero lo que sucedió en 1888, de acuerdo a la misma hermana White y a varias otras personas que estuvieron presentes allí y que hablaron con Elena de White, es que había comenzado a caer la lluvia tardía en la iglesia adventista, la cual tristemente fue detenida y no siguió cayendo por causa de la incredulidad de los agentes humanos que tenían que recibir esa lluvia tardía. Entonces Dios dijo, vamos a cortar. Y no solo cortó eso, cortó con el avance de la ley dominical, porque no podía venir una ley dominical sin un pueblo que estuviera preparado. El otro día estaba hablando con un amigo que bueno, me decía algunas cosas y yo le mencionaba que es imposible que venga una ley dominical con una iglesia adventista que no esté preparada para enfrentar esa ley dominical. Por lo tanto, la razón por la que no vino al fin no es porque el mundo no está maduro, es porque la iglesia adventista todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, no está preparada, por lo tanto, para lo que se viene, porque tampoco, lógicamente, aún aceptó la parte de la lluvia tardía que fue derramada en aquel entonces no puede caer todavía el resto de la lluvia tardía que va a ser en plenitud derramada como nunca se vio en la historia de la humanidad. Y claro, acá vamos a seguir vagando en el desierto de este mundo, pero Dios no quiere eso. Dios quiere venir en esta generación, hermanos, no en la siguiente. Dios quiere venir en esta generación. Hoy yo estaba compartiendo en un grupo que tengo de WhatsApp justamente citas donde Elena de White dice que Dios quiere venir en esta generación, en la generación que está escuchando estas cosas. Y por eso dice que eso será acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu Santo, que es en esencia la lluvia tardía. Elena de White, por las dudas, y algunos dicen, pero ¿cómo? Este es el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe. Pero claro que sí. Varios me han escrito, dice ella, lo escribió en 1890, preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es efectivamente el mensaje del tercer ángel en verdad. Ahora, ¿por qué es el mensaje del tercer ángel en verdad? Y esta parte que viene ahora es sumamente importante, porque ahora uno va a comprender, aparte de lo que mencioné, qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer ahora en la iglesia, por qué Cristo todavía no pudo venir y qué es en esencia lo que ocurrió en aquel entonces, en 1888 hasta cerca de 1901, que porque ocurrió, Jesús no vino, que si no hubiera ocurrido, Jesús hubiera venido. Ese tema lo voy a tener que compartir en una segunda parte porque hoy ya estamos pasados de horario. Ese es el tema de mañana, la segunda parte de este tema que es justificación por la fe. Hermanos queridos, que Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Reconozco que hoy no, son 9:32, pero lo que pasa es que comenzamos tarde, por esta cuestión de los links quizá y esto que el otro, pero igualmente el tema fue más corto que el de ayer, si no hoy hubiéramos ido hasta las 10 de la noche o más. Pero vamos a tener un segundo tema mañana, es importantísimo que ustedes estén. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje que es necesario comprender para permitirle a Dios hacer esa obra que Dios quiere hacer en nosotros. Y cuando, como dice la Biblia, llegue ese momento, la iglesia haya tenido este reavivamiento y reforma que necesita tener, la lluvia tardía caerá, la cual nos preparará para esto que ahora nosotros conocemos y otras cosas más, predicarlas al mundo entero. En muy breve tiempo se predicará eso al mundo entero y además esa lluvia tardía, bíblicamente hablando, también nos preparará para poder transitar victoriosos en el tiempo del derramamiento de las 7 plagas de Apocalipsis que aparecen en Apocalipsis capítulo 16. Dios definitivamente quiere victoria en su iglesia. Dios es un Dios de victoria, no es un Dios de derrota. Dios es un Dios que va a hacer lo que ningún ser humano jamás podría hacer por sí solo, pero solo lo va a poder hacer en aquellos que crean. Si no es tu caso, si por alguna razón tú no crees tanto así, pídele a Dios fe y Él te la va a dar, porque la Biblia enseña, pedid y se os dará. Este es el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe y lo que va a traer finalmente que el mundo entero sea cubierto de la gloria de Dios.
Yo pregunto y culmino con una pregunta. Hermano querido que me escuchas, ¿quieres ser parte de ese pueblo que verá venir a Jesús en las nubes de los cielos, que serán los instrumentos que Dios utilizará para llenar la tierra de su gloria, y que finalmente lleguemos al fin de esta historia de pecado triste que vive este mundo, fin del sufrimiento, y pasaremos entonces al otro estadio, donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque todas estas cosas pasaron, y podrás abrazar a Cristo y a muchas personas que estarán en el cielo, incluyendo muy probablemente a muchos de tus seres queridos, ojalá a todos, para no separarse nunca más. ¿No te gustaría que de una vez por todas llegue ese momento? A mí me gustaría, pero hay algo que Dios quiere hacer en tu corazón antes. De eso vamos a seguir hablando mañana y el miércoles. Que Dios te bendiga. Gracias, Pastor Alejandro. Muchas gracias por el mensaje. Y me alegra mucho escuchar que hay oportunidad para el ser humano. Y cuán poderosa es la gracia divina de Dios. Cuán inmenso es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Es increíble cómo Dios transforma la vida de una persona, transforma hogares, transforma familias. Es increíble. Solamente es creer, entregar la vida al Señor. Gracias, Pastor. Ahora, mañana toca la segunda parte, ¿no? ¿Verdad, Pastor? Así es. Justificación por la fe. Segunda parte. Muy bien, para terminar, sé que estamos con el tiempo ya terminando, vamos a hacer una oración y para eso quiero invitar al Pastor, si nos puede acompañar con la oración, la última oración, Pastor, ahí. Por supuesto que sí. Antes de orar, solamente mencionar que están preguntando en el chat cómo pueden acceder al tema grabado. Así que capaz que tú puedas dar, después de la oración, quizás algunas indicaciones de esto. De hecho, yo también lo quisiera, así lo puedo subir en el canal de YouTube que tengo, que se llama Presentando la Verdad. Ustedes pueden buscar allí. Se llama Presentando la Verdad. Ponen cualquier cosa, Alejandro Añasco, y ahí aparece. Y la idea es poder subir este tema también. Pero bueno, vamos a orar, hermanos, y ahí cualquier cosa, las indicaciones las va a dar el pastor Santiago. Amado y poderoso Dios que estás en los cielos y aquí presente con nosotros, gracias te damos en esta hora porque tú eres un Dios de amor y siempre lo has sido y siempre lo serás. Gracias porque a pesar de nuestros pecados, tú eres paciente con nosotros, tú quieres llevarnos siempre al arrepentimiento y aunque aún seguimos pecando, nos prometes victoria sobre el pecado. Te pedimos, amado Dios, te está acoplando, perdón. Te pedimos, amado Dios, que perdones nuestros pecados en esta hora, nos ayudes a hacer tu voluntad y que nos puedas reunir mañana a las 20 horas por este mismo lugar. Te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Sí, Santiago, creo que estaba acoplando porque tenés dos conexiones, ahí veo. En una de las conexiones está abierta, entonces está acoplando. Perdón, Pastor. Ahora sí. Adelante, Juan Carlos. Perdón, ¿es posible los dos temas anteriores de tener la grabación de ayer y de antes de ayer grabados? Solo vamos a tener grabaciones de hoy, a partir de hoy hasta el miércoles. El día de ayer, por motivo de errores técnicos ahí que tuve, no se va a poder, pero más adelante, estamos hablando con el pastor Alejandro Añasco, de poder tener, vamos a decir, lo que se habló ayer, poder transmitirlo más adelante. Así que, más bien... Exacto, hacer nuevamente el tema de ayer, quizás con más información, más actualizado, pero lo haríamos luego y la idea sería que quede disponible en YouTube para que se pueda compartir. Ahora el video se va a estar transmitiendo, bueno, el video se va a colocar a partir del día de mañana, ya se va a estar colocando también en el Facebook, yo después se lo voy a compartir al pastor Alejandro Añasco, sobre el tema, perdón, el Facebook de la Iglesia Adventista de Bella Unión y también de la Iglesia de Belén. Ahí, para aquellos que desean ver el video, ¿no? Vengan mañana, sigan participando, el mismo link, disculpe que hubo también otro detalle técnico ahí, mañana a la misma hora con el mismo canal, o sea, el mismo link, con el tema justificación por la fe, segunda parte.
Así que los esperamos, mis queridos hermanos. Compartan el link, compartan la invitación a familias, vecinos, a los hermanos de iglesia. Va a ser de gran bendición. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor, por el día de hoy. No se escucha, pastor. Ahora Creo sí, que... amén, y que Dios los bendiga a todos ustedes. Que Dios Gracias los por la bendiga invitación, nos grandemente cada vemos uno. mañana. Oremos los unos por los otros y que mañana no tengamos ningún impedimento y podamos estar aquí.